proyecto puede desarrollarse igual quitando, por ejemplo, ese elemento financiable, ¿no? En este caso, una contratación. Pues se puede hacer una propuesta reduciendo el presupuesto. Y podemos tener la última, creo que es la última, que es decir, que tengamos 2 en rojo y 2 en verde, ¿no? Es decir, 2 que lo ponen muy bien, 2 que lo ponen muy mal. Pues en este caso hay que hacer un análisis profundo, comparativo de la calidad de las valoraciones, y en este caso los presenciales pueden defender ahí su postura, y los colaboradores de la agencia pues tienen que encargarse de la ponencia de intentar entender presentar qué argumentos han dado, qué justificación han dado los evaluadores remotos para poner una calificación, bien sea la verde o bien sea la roja, ¿vale? Entonces, visto más o menos lo que tenemos, ¿creemos que es posible mejorar nuestro proyecto? ¿Cómo? ¿Hay errores que se podrían evitar? Pues yo creo que sí que es posible mejorar un proyecto. Ya os digo, en estos momentos es muy difícil, si tenemos un proyecto ya avanzado, mejorarlo desde cero, evidentemente. Es decir, ya tiene que estar muy claro cuál es la estructura de nuestro proyecto, qué vamos a pedir, qué tipo de metodología vamos a utilizar, etcétera. Pero bueno, hay cosas, detalles que son mejorables. Entonces, aquí sí que me voy a arriesgar a hacer algunas sugerencias y opiniones respecto a estas cuestiones. Y voy a ir pasando por los aspectos particulares de la propia convocatoria, es decir, empezando por lo que es la solicitud. Cosas que hay que tener en cuenta. Una vez finalizado el plazo, no es posible modificar ni la modalidad ni el tipo. Es decir, lo que hayamos puesto en la solicitud va a la agencia y va a la comisión. Es decir, si hemos puesto que es modalidad, o sea, que es orientada, es orientada. Si luego en la memoria de verificación, en la memoria científico-técnica, no hablamos o no justificamos esa modalidad orientada, tenemos un problema, porque hemos declarado que es modalidad orientada y no se va a ver reflejado ahí la justificación en la propia memoria científico-técnica. Es decir, tenemos un problema que cuando lo ha revisado nuestra universidad o cuando lo ha revisado de oficio la agencia, no va a entrar ahí a ver si eso está debidamente justificado. Va a ver si son 20 páginas, si hay 4 páginas en el currículum vitae abreviado, si la universidad ha dado el visto bueno a la validación de todas las vinculaciones, etcétera. Pero esto puede llegar con incoherencias a la comisión. El área y su área temática deben estar bien identificadas en la solicitud. Teóricamente, en esa revisión inicial de la agencia, lo van a enviar a un área temática porque así lo ha puesto el IP y así se lo han validado en su universidad. Pero la agencia puede cambiar de oficio un proyecto a otra subárea temática. Es decir, puede llegar y que se vea que no cuadra con el área temática a la que se ha enviado, ¿vale? En nuestro caso, somos todos del ámbito de la educación, difícilmente no lo vamos a enviar a ciencias de la educación, ¿no? Que es la misma área y subárea. Los méritos de cada uno de los miembros del equipo investigador van en la propia solicitud. O sea, hay que poner un resumen, aquello que sea más relevante para el proyecto. Hay un número máximo de caracteres. No hace falta poner adornos, es decir, vamos a poner cosas que se vea que el equipo investigador es un equipo solvente y que tiene cosas relacionadas como mínimo con el área de conocimiento o ya no con la temática concreta, porque todos tenemos derecho a cambiar, ¿no?, de temática en un momento dado, pero sí que se vea que hay, digamos, un equipo solvente. Y una cosa que hay que tener en cuenta es el presupuesto superior a 100.000 euros. En el caso de la solicitud, la justificación del presupuesto tiene que ir en inglés y, además, la memoria científica o científico-técnica completa debe ir en inglés. Todos los años hay muchos proyectos de 99.976 euros que lo hacen en español, ¿no? Para que tengamos una idea también. Así nos evitamos hacer cosas en inglés. Hay de 99.000 y pico, todos los años hay unos cuantos. En la propia memoria, importante, porque a veces claro, estos filtros previos no detectan algunas cosas. En máximo es 20 páginas sin hacer trampas con los tamaños de letras, espaciados, etcétera. Es decir, la propia convocatoria dice, hace unas recomendaciones sobre el tipo de letra, tamaño, espaciados, hay una especie de plantillas, vamos a respetarlas.
Y aquí en este sentido, a nivel formal, por ejemplo, pero que también tiene que ver con el fondo, un error frecuente es, por ejemplo, dedicar la mitad o más de la memoria al marco teórico de referencia y la bibliografía. Es decir, es muy duro para los evaluadores que después de 8, 10, 12 páginas no sepan todavía de qué va el proyecto, ¿vale? Porque nos hemos liado a hacer toda una entrada, prefacio, un marco teórico súper exhaustivo y no hemos aterrizado en de qué va nuestro proyecto. Cuando tenemos 20 páginas, vamos a optimizar las páginas. Otra cuestión importante, a veces se confunde lo que es un problema para la sociedad con lo que es el problema de investigación, ¿vale? Y se presenta como problema de investigación algo que no es un problema de investigación. He puesto aquí un ejemplo que es los resultados de las pruebas PISA son un problema, a lo mejor para nuestra sociedad, para el Estado español, para donde queramos. Pero el problema de investigación relacionado con esta problemática externa es otra cosa. O sea, entonces, no vamos a resolver ese problema de entrada, sino que vamos a hacer un proyecto de investigación que genere conocimiento que nos permita ir avanzando hacia la mejora de los resultados de las pruebas PISA, pero no es el problema de investigación los resultados de las pruebas PISA. También es un error frecuente y todas estas cuestiones que estoy poniendo no es que sean anecdóticas de un caso, es de varios casos. Se ha tratado de recoger aquí cuando hay varios casos que se repiten. Cuando se declara como objetivo general o específico la revisión bibliográfica para la construcción del marco teórico o epistemológico inicial que nos permite encaminar la investigación. Ostras, no, hay que ir con los deberes hechos ya cuando presentamos un proyecto. No podemos decir que no sabemos, ¿no? Que no sabemos cuál es el marco teórico o cuál es el marco epistemológico que nos permite diseñar o proponer un proyecto y que vamos a dedicar el primer año a actualizarnos, a buscar bibliografía, a saber cómo podemos hacer. No, yo creo que es un error el declarar esto como objetivo. Los deberes tienen que estar hechos antes de pedir un proyecto y no pasa nada si esperamos un año a pedir el proyecto. Os digo que esto es más frecuente de lo que parece. Otro error frecuente, no sé cómo llamarlo, es plantear como a veces como objetivo principal y a veces único del proyecto la mera validación de una técnica, un instrumento, un dispositivo, etcétera. Tenemos mucha experiencia, hemos tenido proyectos nacionales e internacionales previos, proyectos de entidades privadas y entonces queremos validar esto o queremos ver cómo funciona esto. Son los proyectos son una generación de conocimiento cuando el objetivo es simplemente poner a prueba eso. Pues para eso la propia Agencia Estatal de Investigación tiene unos proyectos que se llaman pruebas de concepto que se encargan de este tipo de cuestiones. Normalmente todos los años salen pruebas de concepto. En 2024 no ha habido convocatoria de pruebas de concepto, pero me imagino que habrá, porque todos estos años atrás ha habido, ¿no? Entonces, en un momento o en otro sacarán convocatoria de pruebas de concepto. Es decir, queremos poner a prueba algo, pues no vamos a solicitar un proyecto sin saber si eso va a funcionar o no, sino vamos a pedir una prueba de concepto y tras esa prueba de concepto, si ha funcionado, vamos a pedir un proyecto para aplicar lo que nos ha funcionado en la prueba de concepto. En la propia memoria, más errores, por ejemplo, no tener clara la metodología a emplear. Y esto está a veces muy relacionado con la falta de ese marco teórico epistemológico inicial. Es decir, muchas veces se plantea, se utilizarán métodos cualitativos o cuantitativos en función del desarrollo del proyecto, se diseñarán estrategias ad hoc durante la investigación. Deberíamos tener claro qué vamos a investigar y cómo vamos a investigar. Entonces, no podemos decir que se utilizarán métodos cualitativos. O sea, vamos a decir, si queréis, que se diseñarán cuestionarios, se validarán cuestionarios, se analizarán cuestiones de este tipo, pero no dejarlo todo en abierto. O sea, hay que definir de alguna manera, hay que concretar metodológicamente también lo que vamos a hacer. A veces lo que no se concreta es el contexto de la investigación, el tipo de muestreo, las características de la muestra, el tamaño de la misma, qué instrumentos tenemos previsto para la recogida de datos. No puede ser que esto lo decidamos sobre la marcha una vez concedido el proyecto, ¿no? Esto tiene que estar decidido. Por lo menos tener claro qué es lo que necesitamos. Es decir, si necesitamos una muestra de 200 personas, de 1000 personas, de 5 personas o de cuánto y qué características tiene que tener la muestra.
Si va a ser un muestreo intencional, de conveniencia, cómo va a ser el muestreo, si vamos a enviar miles de enlaces de Google Form para los cuestionarios, no lo sé. Todo este tipo de cosas deberían estar recogidas en la memoria del proyecto. Y también se pide un plan de contingencia y no puede ser que el plan de contingencia se reduzca simplemente. Si no me sale lo que he puesto, pues buscaré nuevas muestras o nuevos instrumentos. Hombre, tenemos que tener un plan B en caso de que no nos salga el plan A. ¿Vale? Pero todo esto ya os digo que es más frecuente de lo que parece. Y tener todo esto claro facilita mucho al evaluador la valoración del proyecto y se agradece mucho que todas estas cosas estén claras. Más cuestiones relacionadas. A veces se señala como responsables, y a veces son como responsables únicos de determinadas acciones a investigadores contratados que se solicitan en el proyecto o incluso a contratados predoctorales. Y yo creo que esto es un error. El proyecto debe ser viable independientemente de si nos conceden o no un contratado predoctoral, independientemente o no de si nos conceden a determinados investigadores. Es verdad que a veces está justificado el contrato de especialistas, de técnicos para un momento determinado del proyecto o para cosas muy concretas del proyecto. Pero, por ejemplo, señalar que es necesario un contrato técnico porque como tenemos un equipo muy grande para que coordine los equipos de investigación y trabajo, digo, pero bueno, ¿para qué están los IPs, no? Más que para coordinar los equipos de investigación o el equipo de trabajo, o para gestionar, o para que lleve el papeleo, tal y cual. Tiene que estar muy, muy, muy justificado este tipo de contrato. A veces también